socialdemócrata para el buen gobierno en la era de la globalización. Es imposible, si no es a escala europea. Pero Europa es hoy una máquina de picar sueños y de fabricar pesadillas, al menos para aquellos que compartimos valores de igualdad, de solidaridad y de justicia. Europa aparece hoy a los ojos de la izquierda como un club al servicio de los intereses de las naciones ricas frente a las naciones pobres y de los que más tienen frente a los que menos tienen dentro de todas esas naciones. Por eso, el euroescepticismo, incluso la eurofobia, que siempre fue un sentimiento propio de las derechas más extremas, se abre hoy paso peligrosamente entre pensadores y políticos de izquierdas, que encuentran en el repliegue nacional una estrategia de defensa frente a la agresión desigualitaria que llega de Europa. Lo primero que corresponde explicar es por qué una crisis que comenzó siendo norteamericana y financiera se ha convertido en una crisis europea y sistémica. Hay varias razones que se analizan en este libro que deben contemplarse. Desde luego, las razones históricas que se han mencionado aquí. La crisis atrapa a Europa en un impasse institucional, sin posibilidades de dar marcha atrás para recuperar instrumentos nacionales de respuesta anticíclica a las crisis. La devaluación de la moneda, por ejemplo, como se ha mencionado. Pero sin contar aún con mecanismos comunes y eficaces para afrontar los vaivenes cíclicos del capitalismo con garantías, en un impasse institucional. Hay razones de economía política. Mientras en otros continentes se han aplicado las tradicionales recetas expansivas de estímulo de la demanda para hacer frente a la crisis, en Europa se ha impuesto la religión de la austeridad expansiva. Decimos, y se explica en el libro, que es una religión y no una teoría o una doctrina económica, porque está fundamentada en la fe irracional de sus defensores antes que en la constatación empírica de sus resultados. Los sacerdotes de esta religión insisten en la convicción de que el control acelerado del déficit y el ajuste draconiano del gasto público nos van a conducir a la tierra prometida del crecimiento y el empleo, cuando los simples mortales comprobamos día a día que ese catecismo solo conduce a la recesión, al paro y a la pobreza. Lo decimos nosotros, simples mortales, y ahora lo dice también el informe de primavera del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. El resultado paradójico es que hoy la economía norteamericana, Norteamérica, la cuna del capitalismo de casino, la patria de Wall Street, está creciendo y creando empleo a partir de procedimientos keynesianos, y sin embargo Europa, en la que la socialdemocracia ha tenido, tiene y se supone que ha de tener un peso político importante, se embarranca y nos arruina. Hay también razones políticas. La derecha es mayoritaria ahora en Europa y gobierna coherentemente, conforme a su programa de desregulación en las relaciones económicas y de minimización del papel de lo público. Pero cuando la izquierda tenía una posición más preponderante, al comienzo de la crisis, no fuimos capaces de contraponer un discurso propio y una estrategia alternativa. Los gobernantes socialdemócratas asumieron generalmente el dogma de la austeridad expansiva, algunos por miedo a la reacción de los mercados financieros contra su país, miedo honesto, pero algunos otros, reconozcámoslo, con franco entusiasmo, como algún exgobernador del Banco de España que comparecía hasta hace poco en esta casa. También hay un juego geopolítico innegable. No podemos ser ingenuos. No es cierto que todos los europeos tengamos prisa por salir de esta crisis. No es verdad. El gobierno alemán y otros de su entorno están muy cómodos, yo creo, en un contexto que les garantiza financiación casi gratuita y ventajas competitivas crecientes frente a unos vecinos que estaban aprendiendo demasiado, probablemente. Mis padres fueron mano de obra barata para impulsar la industrialización de Alemania en los años 60. Sin embargo, yo he podido mirar frente a los alemanes de mi generación y me temo que la señora Merkel quiere asegurarse de que mi hijo
tenga que seguir el camino de sus abuelos en condiciones probablemente peores, porque mi padre tenía un trabajo con cobertura social digna, discreta pero digna, no un mini-job. Esperemos que el SPD gane las elecciones del próximo otoño y vuelva a apostar como antaño por una Alemania europea antes que por una Europa alemana. Pero las razones más determinantes son de naturaleza ideológica, como casi siempre, y tienen que ver con los valores desde los que se administra el espacio común que compartimos. Seamos realistas. El proyecto de construcción europea es en realidad y originariamente fruto de dos miedos y de dos pactos. El primer miedo, se ha citado aquí también, es el de la reiteración de las guerras nacionales. Y el primer pacto se produce entre las naciones. Construyamos un espacio en el que compartir intereses y derechos como una vacuna contra la Tercera Guerra Mundial. Procuremos un demos común mínimo para no volver a enzarzarnos en un conflicto autodestructivo. El segundo miedo era el del avance del bolchevismo. Y el segundo pacto se produce entre propietarios y trabajadores, entre izquierda y derecha, economía de mercado sí, pero con la garantía suficiente para los derechos sociales y laborales. Es el gran pacto socialdemócrata que ha proporcionado medio siglo de avance económico, social y civilizatorio, me atrevería a calificar. Pero cayó el muro, llegaron Thatcher, Reagan, Fukuyama, se acabaron los miedos y se rompieron los pactos. Y hoy más que nunca, como antes de la Gran Guerra, priman los intereses nacionales y priman las estrategias nacionales y los egoísmos nacionales y los pulsos nacionales y los triunfos nacionales y las derrotas nacionales. Y no hay casi rastro del interés común, de la solidaridad y del etos europeo con el que soñaron los padres fundadores de Europa. Y el telón este-oeste, el viejo telón de acero, ha sido sustituido por el telón de la vergüenza. El telón que separa a los del sur de los del norte, a los que tienen de los que no tienen, a los que asfixian de los asfixiados. Y si la Unión se ideó para conjurar las desconfianzas entre europeos, hoy cada vez más, por desgracia, los europeos del norte piensan que los sureños somos perezosos y despilfarradores de su dinero, y los europeos del sur miramos hacia arriba con la rabia del vapuleado y del humillado. Cuidado, cuidado con este juego, porque ha costado mucho tejer lo que ahora se está rasgando un tanto alegremente. La ruptura del segundo pacto, el pacto social, es al menos igual de grave. El capitalismo desatado, la ausencia de reglas de la economía de mercado, la hipertrofia financiera, la minimización del Estado, conduce al desbordamiento de las desigualdades y al fin del llamado modelo social europeo. Y ahora no existe un bloque soviético que amenace con revoluciones por doquier, pero puede que el sistema no necesite de ayuda externa para quebrar, como decía hace un momento José Félix Tezanos. Yo vuelvo a citar la cita de Stiglitz que no consigo quitarme de la cabeza en los últimos meses. Un sistema que no proporciona beneficios a la mayoría es un sistema insostenible. Hay dos debates de actualidad muy domésticos que sirven para ilustrar las consecuencias más graves, a mi juicio, de la ruptura del consenso europeo. Me refiero, por una parte, a los llamados escraches y, por otra parte, a la llamada desafección hacia los políticos por causa de la corrupción. Con el debate tramposo sobre los escraches se quiere ocultar el debate auténtico sobre las dramáticas consecuencias sociales de la política económica vigente. El debate relevante está, desde luego, en los 6 millones de parados, en los 11 millones de españoles bajo el umbral de la pobreza, en los cientos de miles de desahuciados y estafados impunemente por los bancos. Y hay quienes quieren tapar su negativa a medidas tan necesarias como la paralización de los desahucios en esta casa, en la actualidad, en estos días, por ejemplo, en lo relativo a la paralización de los desahucios, a la dación en pago, a los alquileres sociales, a la expropiación del uso temporal de las viviendas para que las familias con dificultades no tengan que dormir en la calle con sus hijos. Pero no quieren hablar de esto y no quieren dar explicaciones de por qué no votan estas cosas tan sensatas y prefieren que hablemos sobre normas de urbanidad. Prefieren que hablemos sobre los decibelios con los que un padre puede quejarse cuando no puede dar de comer a sus hijos o albergarles dignamente. Que tengan cuidado, porque cuando se conduce a la gente a la desesperación, la gente actúa desesperadamente. Y ojalá no tengamos que acordarnos pronto de estos escraches como simples juegos florales, porque lo que está por llegar puede ser, si no se corrige
la actual deriva económica bastante peor. Cuidado con tensar las cuerdas, porque las cuerdas tienen un nivel de aguante. El otro debate, ya voy terminando, es el de la desafección hacia los políticos, que es real, pero que no se limita a los protagonistas de la política, sino a las propias instituciones y al mismo régimen de la democracia representativa. Y que no tiene causa solo en la corrupción, porque tiene mucho que ver con el pacto implícito a la propia representación política. Yo cedo representación y cedo soberanía para que me resuelvan problemas. Si los problemas no se resuelven, el pacto falla. Y tiene que ver con la abdicación que la política democrática hace cada día ante las decisiones importantes, que se atribuyen explícitamente a sujetos fuera del control democrático, sean los mercados financieros, las agencias de rating, o un tal Rehn, o un tal Draghi, o un tal presidente del Eurogrupo, cuyo nombre no nos atrevemos ni tan siquiera a pronunciar. ¿Cómo no va a estar en crisis la política democrática si quienes mandan escapan a nuestro control y quienes controlamos no mandamos realmente? Y cuidado aquí también, porque tenemos experiencias en la historia sobre lo que ocurre cuando retrocede la política democrática. Entonces llegan los salvadores, los taumaturgos, los populistas. Tenemos a Italia de avanzadilla. El descrédito de la democracia permitió gobernar a la tecnocracia cómplice de Monti, sin que nadie le votara durante años. Y después ha hecho avanzar con votos a la plutocracia indecente de Berlusconi y a la acracia irresponsable de Grillo. En Grecia es aún peor, porque la extrema derecha está recogiendo los frutos de los descontentos. ¿Es eso lo que queremos para toda Europa? Yo entiendo que no. ¿Qué nos toca plantear a la izquierda europea desde España? 4 frases. 1. Determinación de rescatar el proyecto original de la construcción europea, como un espacio de paz, de progreso equitativo y de ciudadanía democrática. Europa sí, pero otra Europa. 2. Recuperar los 2 grandes pactos que siempre han fundamentado la Unión y que hoy están rotos. El pacto por el demos europeo, seamos realmente un pueblo con un interés colectivo, con un destino común, con valores compartidos, con solidaridad, y el pacto social. Mercado sí, pero mercado con reglas y mercado con derechos. Porque sin reglas el mercado se convierte en enemigo de la eficiencia y de la equidad. Y sin derechos el mercado se convierte en enemigo de los derechos sociales y de la democracia. Por eso la Unión Europea o es a la vez unión económica, unión política y unión social, o no será. Tercero, la socialdemocracia debe definir un modelo económico propio y diferenciado del adversario conservador hoy hegemónico. Un modelo propio y diferenciado. Si la derecha prioriza la reducción del déficit, la izquierda en el Gobierno o fuera del Gobierno no puede limitarse a proponer simplemente menos aceleración. Si la derecha practica recortes en el gasto público, la izquierda no puede conformarse con mostrar algo más de sensibilidad social. Si la derecha quiere crecimiento a ultranza, la izquierda no puede añadir solo el apellido de la sostenibilidad a esta fórmula. Si la derecha prefiere bajar impuestos, la izquierda no debería asumir aquello de que bajar impuestos, a fin de cuentas, también es de izquierdas. Si la derecha privatiza cada día más espacios públicos, la izquierda no habría de limitarse simplemente a establecer líneas rojas. Los grandes principios que se proclaman desde la oposición suelen transformarse después, hagamos esta autocrítica también, en seguidismo o matización escasa cuando la izquierda accede al poder en Europa. Pero la izquierda europea debe plantear un modelo económico realmente alternativo si quiere aspirar a la representación de las mayorías. Frente al capitalismo de casino, una economía para el desarrollo sostenible y el bienestar, sometida a reglas que aseguren la preeminencia del interés común y los derechos de la mayoría. Y en último lugar, en cuarto lugar, la izquierda, a mi juicio, debe superar cuanto antes esa pájara que la mantiene paralizada en Europa. La socialdemocracia ha de mostrar voluntad suficiente para distanciarse con claridad de un statu quo que está en las antípodas de sus valores. No pasa nada. Esta no es nuestra Europa. Podemos decirlo y sostenerlo aquí en las instituciones europeas. Los socialistas europeos hemos de demostrar la fuerza y la audacia precisas para ponernos al frente de las mayorías que apuestan por una Europa que trabaje de verdad para los europeos y que hoy están mirando en buena medida hacia otras coordenadas que sí se atreven. Ese es, a mi juicio, el papel del gran Partido Socialista de Europa, que efectivamente hoy no tenemos y que necesitamos como el agua para beber. Y este libro que hoy presentamos podría inspirar perfectamente
su programa para las próximas elecciones europeas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Tiene ahora la palabra nuestro compañero José Borrell. Muchas gracias antes que nada a ustedes por estar aquí esta tarde y muchas gracias a José Félix y Alfonso Guerra por haberme invitado a participar en los encuentros de Salamanca, cuyo resultado es este libro. En esos encuentros a mí me correspondió contribuir con un artículo, con un ensayo sobre el gobierno político y económico de Europa, al que me gustaría referir, porque uno ya no sabe si tenemos que presentar el libro o comentar la actualidad. La verdad es que el libro tiene ya de todo un poco. El libro tiene ya algunos meses encima, porque los encuentros fueron en junio del año pasado, uno escribe sus contribuciones un mes antes, es decir, este texto es de mayo del año pasado y desde entonces han ocurrido muchas cosas. Y sin embargo, aunque uno tendría la tentación de comentar la actualidad y analizar lo que ha pasado en el último episodio del drama europeo, que es el de Chipre, o en el antepenúltimo, porque después del informe del Fondo Monetario Internacional sobre España, mucho me temo que la atención se va a volver sobre nosotros, pero creo que es un deber de rigor referirse al libro que presentamos y explicar lo que entonces intentamos explicar. Y la verdad es que muchas de las cosas que yo escribí en ese capítulo siguen siendo de actualidad. Voy a intentarlo resumir diciendo que si unos cuantos países deciden crear una unión monetaria, pero rechazan la idea de hacer transferencias entre ellos para ayudar a hacer frente a las dificultades que un país pueda tener en un momento determinado, esto que los economistas llamamos, para darnos un poco de bombo, un shock asimétrico. Y además prohibimos al Banco Central de ese sistema monetario actuar como el prestamista en última instancia de los gobiernos. Y además prohibimos a los gobiernos utilizar el déficit público como un instrumento de política anticíclica. Y además mantenemos la regulación de los bancos acotada en el espacio nacional, cuando realmente los bancos se han convertido en transnacionales. Entonces, con estos impedimentos, con estas características de la unión monetaria que hemos construido, eso solo podría funcionar si esos países son suficientemente homogéneos, parecidos entre sí en sus estructuras económicas, si la posibilidad de un choque asimétrico es muy escasa. Es decir, si ocurre algo, les ocurrirá a todos a la vez, porque al ser parecidos, ese choque asimétrico, esa circunstancia externa, no será asimétrica. Todos pasarán por lo mismo y pueden sobrevivir con las mismas políticas. Pero si los miembros del club son muy heterogéneos, como es el caso de la Unión Europea, entonces todas esas cosas que he dicho que nos hemos prohibido deberían formar parte de la estructura para garantizar su supervivencia. Y el problema que tenemos es que no es así. Es que hemos construido una unión monetaria muy amplia, con países muy diversos, con economías muy diferentes, que no solo no han convergido desde que entraron en la Unión, sino que han divergido, que no tienen ninguna clase de integración política, que tienen un banco central que puede prestar a los bancos, pero no puede prestar a los gobiernos. Es decir, es un híbrido extraño que en el fondo solo se justifica por razones políticas, pero que la experiencia ha demostrado lo que algunos nos temíamos, que es que no tiene fundamentos económicos sólidos. Ha llegado la crisis y estamos donde estamos, y solo hay dos salidas posibles. Una, que esa unión, esa eurozona, evolucione hacia lo que debería ser, es decir, una zona homogénea, eso que llaman los economistas una zona monetaria óptima,
Pero para eso habría que expulsar del grupo a aquellos miembros que no son capaces de soportar las disciplinas que la Unión exige y que son fuente de heterogeneidad. Bueno, la heterogeneidad se puede ver como los del sur que no pueden cumplir, o quizá Alemania, que cumple en exceso. Eso implica reducir la dimensión para aumentar la homogeneidad, para hacer la zona más compacta y que pueda sobrevivir sin tener las características que debería tener. La otra solución es profundizar en la integración política, construir una política fiscal común, un presupuesto europeo a la altura de una estructura federal, como ocurre en Estados Unidos, poder tener impuestos a escala europea, un mínimo de armonización de las políticas fiscales y sociales, un banco central prestamista de última instancia, una unión bancaria que acabe con la fragmentación del sistema financiero, unos activos libres de riesgo, unos free risk assets que tendrían que ser los eurobonos para dar estabilidad y credibilidad a la zona monetaria y a su unión bancaria, es decir, una integración política que debería ir acompañada de una mayor legitimidad democrática para que las decisiones que se tomen fuesen aceptadas por los ciudadanos. Esta es la segunda vía. Está claro que no hace falta que lo diga, yo preferiría esta y supongo que la mayoría de los que estamos aquí también. A nadie se le ocultan las dificultades. Hasta ahora ha sido muy difícil avanzar en esta dirección. ¿Y qué ocurre si ninguna de las dos soluciones es factible? Pues si ninguna de estas dos soluciones es factible, entonces no nos queda más remedio que apañarse como podamos. Esa expresión inglesa que ya ha hecho escuela, que es la muddling through, chapotear en el barro o ir tirando como podamos, que es lo que venimos haciendo desde hace ya 3 años, provocando una crisis allí para resolverla de aquí. ¿A quién no se le ocurrió que los bancos de Chipre iban a caer en quiebra como consecuencia de la quita a la deuda griega? No era demasiado difícil preverlo, por ejemplo. Pero esta solución, ese muddling through, es decir, chapotear en el barro e ir tirando como se pueda, tiene límites y no es una alternativa sostenible a medio plazo. Y a medio plazo nos decantaremos por una de las dos soluciones. O nos comprimimos para hacernos heterogéneos y expulsamos a unos cuantos, o avanzamos en la integración haciendo cosas que se podrían hacer si de verdad se quisieran hacer. El artículo del libro cuenta toda la historia, desde que Papandreou dijo que tenía un déficit heredado mucho más grande que el que esperaba. Todos los gobiernos lo dicen, todos empiezan diciendo, maldita sea, me han dejado un déficit mayor y ahora esto es una excelente excusa para no cumplir el programa electoral. Pero se le fue la mano en el anuncio y provocó una reacción en cadena, consecuencia de un pánico en los mercados de deuda, acompañado de un pánico en los gobiernos. Esta es una panic-driven crisis, es una crisis dirigida por el pánico de los mercados, un pánico irracional, al que los gobiernos no han sido capaces de ponerle coto. Y hemos estado durante 3 años intentando ponerle parches a una solución que finalmente ha acabado en unas políticas que conducen, y no hace falta demostrarlo porque ya es evidente, a una recesión profunda en el sur, de la que no se saldrá si no se cambia de política. Y yo me quedé de piedra el otro día, sorprendentemente petrificado, cuando vi que Rajoy aplaudía lo que estaba haciendo el Banco del Japón. Y es, no sé si nos damos cuenta, una transformación copernicana que un líder de la derecha europea aplaude las políticas monetarias del Banco Central de Japón, que están en la antítesis de las tesis sobre las cuales se ha construido la Unión Europea. Pero hete aquí, seguramente porque a la fuerza ahorcan y porque ha visto cómo le afeitan las barbas al vecino portugués, y antes de que le ocurra lo mismo a él, pide soluciones de emergencia, como que se rompa todo el edificio construido sobre la base de que el Banco Central no intervenga, para pedir intervenciones urgentes y masivas al estilo japonés. De lo que ya parece que hay constatación, evidencia y convicción incluso en la sabiduría convencional económica,
es que de intentar concentrar todo el esfuerzo para superar las divergencias que se han creado desde que el euro existe en la deflación del sur, sin que haya una contribución expansionista en el norte, no es socialmente viable. Porque el esfuerzo de deflación, esa devaluación interna, esa reducción de salarios y supuestamente de costes, aunque eso es otro cantar, a los que los países del sur tendrían que someterse para conseguir recuperar el desequilibrio y converger de nuevo con los del norte, es simplemente socialmente inviable. La sociedad no va a soportar el estrés que eso significa. El esfuerzo debería ser conjunto, debería haber, sí, una cierta deflación en el sur y aumentos de productividad en el sur, pero también una expansión en el norte, y lo cual implica la mejor distribución de la renta en Alemania, más poder de compra de los asalariados, más consumo, algo más de inflación, y voy a aumentar la bicha, una cierta reducción de la competitividad relativa. Si eso no es así, no hay posibilidad alguna de hacer que el sistema vuelva al equilibrio sin correr el riesgo que ha explicado también Rafael Simancas de una explosión social, que es una hipótesis que no hay que descartar si no se cambia urgentemente de política. Pero los doctores pángolos de la economía europea me recuerdan a los médicos de Molière, aquellos que practicaban sangrías sobre el enfermo, intentando curarle, lo sangraban. Y el enfermo estaba cada vez peor, cada vez más pálido, cada vez más anémico, cada vez más incapaz ni siquiera de moverse. Entonces, el razonamiento de los médicos era decir, la teoría me dice que la sangría cura. Si la que le aplico no le cura, debe ser porque no se le aplicó suficientemente enérgica. Por lo tanto, más sangría, que es lo que está pasando ahora. Eso no da resultados, vamos a aplicar más de lo mismo porque tiene que dar resultados. Este empecinamiento en el dogma es lo que está teniendo hoy un grave peligro. Aquí se ha criticado mucho a Merkel y a Alemania. Alemania no es la única responsable de esta situación. Hay otros países no tan grandes, no tan poderosos, que están detrás de ella, Finlandia, por ejemplo. Merkel no, a fin de cuentas, está siguiendo lo que exige su opinión pública. Hay que pensar también cuál es el papel y cuál es la responsabilidad de la Comisión Europea, la representante del interés general europeo, que, debo decirlo, está haciendo un triste papel en esta historia, por la que la historia le juzgará. Y la Comisión no es un ente abstracto que habite en Marte. La Comisión es un conjunto de comisarios que asumen colectivamente la responsabilidad que toman al apoyar, y no solo apoyar, sino justificar estas políticas. Va a haber elecciones pronto. Espero que esas elecciones no conduzcan a un Parlamento Europeo ingobernable, donde los antieuropeístas y los extremistas campen por sus respetos. Y es posible, desgraciadamente, que sí ocurra. Voy a acabar esta ya larga intervención diciendo que la crisis ha pasado de la fase aguda. El enfermo estuvo a punto de morirse en el verano.